Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarte y darte la bienvenida a nuestra casa influyente. Somos una familia de fe que tiene como misión guiarte para que tengas una relación cercana y creciente con Jesús. Gracias por sumarte cada domingo a este espacio. Si te conectas por primera vez, queremos que sepas que estamos felices que decidieras hoy estar acá y ser parte de todo lo que cada domingo traemos para ti y por supuesto para aquellos que desees invitar. Nos emociona demasiado poder preparar para ti cada encuentro. Lo hacemos con mucho amor y compromiso, pues nos apasiona poder inspirarte, poniendo a tu disposición todo el contenido maravilloso que encontrarás en nuestro canal. Cada uno de ellos llenos de retos, de esperanza y por supuesto mucho aprendizaje. Te brindamos un caluroso abrazo desde Maracaibo, Venezuela, y por supuesto nos agradaría que pusieras en uso la caja de comentarios para poder leer tus mensajes y así saber tu valiosa opinión. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa las notificaciones para que puedas estar al tanto de todo el contenido que tenemos disponible para ti a través de nuestra plataforma digital. Te invito a que puedas compartirlo con alguien más y regalarle la oportunidad de disfrutar un gran tiempo junto a nosotros. Dale me gusta a este encuentro para así lograr que muchos más puedan verlo. Nuestras cuentas en redes sociales InfluyenteVE y nuestra página web www.influyente.org. Conquista tu futuro y transforma tu entorno. Así se titula esta serie de mensajes que dio inicio la semana pasada y que hoy el pastor Raúl Parra nos estará compartiendo la segunda y última entrega titulada Visión de Conquista. Te invito a que puedas quedarte con nosotros hasta el final para que juntos disfrutemos de un inspirador espacio musical y por supuesto de información relevante que tenemos para ti. Esta parte final, esta segunda y última entrega temática, la hemos titulado Visión de Conquista. Tú y yo quizás ya estamos acostumbrados a oír de terremotos, ataques terroristas, fuegos cruzados donde inocentes mueren, suicidios, aumentos escandalosos y continuos de precios, secuestros, atracos. El miedo, la división y el odio se pregonan libremente. Y es una verdad de perogrullo decir que el mundo entero, Venezuela incluida, están convulsionados. Cuando tú escuchas, oyes continuamente estas malas noticias y aún otras, ¿qué producen ellas en ti? ¿Qué generan? ¿Qué sacan? ¿Acaso
incertidumbre, confusión, desaliento, miedo, desánimo. Sientes que tu vida y tu país no pueden alcanzar aquello que deseas como producto de estas malas noticias. Lo que es más, estás hoy padeciendo algunas consecuencias de estas situaciones de convulsión que enfrentamos. ¿Sabías tú que existen antecedentes de descalabros, enfrentamientos, sublevaciones, luchas fratricidas como las que hoy estamos viviendo, pero en otras naciones? A lo largo de la historia, la humanidad ha presenciado, ha asistido a eventos profundamente dolorosos como los que actualmente encara nuestra propia nación. Y de entre las múltiples naciones que han vivido estas situaciones de convulsión, hoy quisiera detenerme en el país llamado Israel, una nación que cientos y cientos de años antes de Cristo enfrentó más de 400 años, más de 4 siglos de subyugación, de esclavitud. Vivieron cautivos literalmente en Egipto. Y una vez que ellos logran realizar el éxodo, la salida de esta nación y por tanto el rompimiento de las coyundas que les ataban a esta nación, ellos iniciaron todo un peregrinaje en el desierto. Y apenas comenzando su periplo, su jornada por estas zonas desérticas, teniendo ellos un líder en tanto comunidad, país, Dios había designado un líder llamado Moisés. Y a través de él, el Señor se comunicaba con la nación. En el libro de Números, en los capítulos 13 y 14, hoy vamos a recorrer una fascinante historia en la cual seguramente tú y yo, individualmente y colectivamente, nos vamos a identificar. En Números 13 y verso 1, Dios le habla a Moisés y le dice: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. Se trataba de una tierra que Dios había prometido a los padres de este grupo numerosísimo. Más de 2 millones de personas salieron de Egipto formando parte de los israelitas. Y la promesa era: les voy a entregar a Canaán, una tierra fértil, pero quiero que la exploren antes de que la posean, antes de que sea totalmente de ustedes. Quiero que envíes espías. El Señor le dijo de cada tribu o clan o familia, que eran 12 en total. La nación de Israel tenía 12 grandes familias, cada una comandada por un jefe. Y el Señor le dijo que de entre esos líderes Él enviara a 12, es decir, a uno por cada familia que formaba parte de Israel. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice estas palabras, este caudillo hace literalmente conforme fueron las instrucciones de Dios para la nación. Sin embargo, aunque Moisés obedeció, fíjate lo importante de que el sentido de obediencia no solamente esté en los líderes, en este caso Moisés, sino también en toda una nación y en cada hogar, en todos los miembros de la familia. Se trata de que en la unión está la fuerza, comenzando desde lo micro
una persona, mucho mejor, o una familia que sigue a Jesús, que le ama, que le obedece, que le sirve, esa familia está destinada al éxito y a la prosperidad. Moisés quiso hacer este tipo de actos recíprocos de atención a las palabras divinas y él ordenó a los 12 jefes de cada tribu que fueran a explorar la tierra prometida. Pero aquí inició lo que llamaríamos la debacle de la nación. Este fue el comienzo de la ruina espiritual. Reitero, no porque Moisés obedeciera, sino por la actitud que se encontraba en el corazón de aquellos jóvenes líderes que fueron enviados a Canaán a explorarla, a reconocer cómo era su tierra, si era estéril o fructífera, cómo eran sus habitantes, qué costumbres manejaban, un poco prepararse, aclimatarse antes de poseer una tierra que les estaba siendo prometida. Dios le dijo a Moisés que obedeciera, él lo hizo, pero de los 12 espías, luego de 40 días de aventura exploratoria, ellos regresan y 10, es decir, la mayoría de los exploradores, trajeron un reporte alarmante, lleno de negatividad y de pesimismo. Un reporte que encendió las luces amarillas de la nación de Israel. Ellos dijeron que habían visto gigantes en la tierra prometida. En el verso 28 descubrimos una parte de ese reporte que ellos trajeron. Y los 10 espías dijeron, pero, porque si una persona proclive al negativismo tiene en sus labios constantemente, es la conjunción pero. No hay puerta que se abra para la que ellos no descubran los peros. Los 10 espías dijeron, pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Ellos, con obstinada insistencia, continuaron diciendo en el verso 31 de este capítulo 13, no podremos. De un pero pasaron al uso directo del no podremos. ¿Conoces tú personas que todo lo que tú le propones es no puedo, no se puede, es imposible? No podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Verso 32, mira lo que comenzaron a hacer. Comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y lo triste del caso es que estamos hablando de líderes. Millones de personas estaban siendo expuestas a una comunicación contaminada, a un reporte salpicado de un futuro sombrío, de una realidad presente inalcanzable, de un escenario de dificultad que sencillamente no podían ellos superar. Los líderes suelen influir en la gente. Y aquí estamos en presencia de 10 líderes negativos que utilizaban su ascendencia sobre las personas para que ellos se derribaran y cayeran en un estado de autoconmiseración, de pobrecitos de mí. Esta gente solamente reportó lo negativo, dijo, hasta vimos anaquitas. Estaban haciendo referencia a los hijos o la familia de Anac, es decir, la familia de estas personas con una altura, con una estatura muy elevada. Ellos tenían miedo porque se vieron chiquitos ante estas personas tan espigadas. Vimos allí gigantes, en pocas palabras, comparados con ellos. Qué triste es el uso de la comparación entre los hermanos, entre los primos, entre la comunidad eclesiástica.
qué difícil es poder sobreponerse a esta inclinación humana, a estarnos viendo en el espejo de los demás para degradarnos. Y como dice una máxima, siempre es más verde la grama del vecino. El ser humano siempre tiene la tentación a ver lo mejor en la acera del frente, nunca en la suya. Y estos 10 espías se compararon con los anaquitas y a su juicio entonces, ¿cómo se vieron? Parecíamos langostas, insectos. Y lo peor, la inferencia que sacaron, así nos veían ellos a nosotros. Porque cuando tú te sientes una cucaracha, los demás te ven como tal. Este fue el reporte pésimo de la mayoría de los exploradores. Amados, todo líder que ante el primer obstáculo pierde la fe y pierde la visión, comienza a verse como langosta. Comienza a verse como alguien inferior, se reduce, se rinde y da reportes alarmistas de paso, que atemorizan y azusan la duda, la incredulidad en el país o en la comunidad. Siguiendo la lectura en el capítulo 14 y verso 1, el escritor de este libro, que fue el mismo Moisés, dice que aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar, porque si una debilidad la gente promedio maneja, es que se deja llevar por lo que las mayorías hacen y dicen. Se pusieron a gritar y a llorar. Y en sus murmuraciones o quejas contra Moisés y Aarón, que era una dupla de liderazgo para la nación de Israel, Moisés era tartamudo y Aarón solía ser el intérprete de Moisés ante el pueblo. Qué interesante, paréntesis abierto. Dios usa a las personas independientemente de sus discapacidades o sus limitaciones. Para Moisés no era, para Dios en este caso, una limitante que su siervo tuviera esa pequeña dificultad al hablar. Moisés y Aarón recibieron las quejas de una comunidad que estaba ya desencajada, una comunidad que estaba ya triste y avisoraba lo peor. Gritos, si observas, en esta gente había lloro, había queja, había murmuración, había pesimismo. Y te pregunto, ¿por casualidad se te parece esto en algo a lo que estamos viviendo en nuestro entorno? ¿Qué es lo que tú pulsas de la gente en la calle? ¿Qué es lo que tú oyes cuando estás en las colas de los bancos? En los pasillos de los supermercados. Esto se lo llevó quien lo trajo. Este país se fue por un barranco. Esto no sirve para nada. Puros ayes, impotencia, desaliento, miedos. Exactamente lo mismo estaba ocurriendo con Israel. Pero ellos le sumaron un detalle muy importante. Por cierto, no forma parte de un ejemplo a seguir. Aparte de las murmuraciones, los gritos, las quejas, ellos no le creyeron al Señor. Manejaron incredulidad. Y por eso, en el capítulo 14 y verso 11, el Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí? A pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos. ¿Cuáles fueron esas maravillas? ¿Qué señales de fidelidad le había mostrado Dios a la nación de Israel? La lista es interminable. Sin embargo, solo como un abreboca, haciendo referencia a las señales milagrosas más recientes, entre ellas encontramos que Dios venía de abrir el mar Rojo en dos
para que toda la nación pasara en seco a la otra ribera, y así ser librados de los enemigos egipcios que los perseguían, los cuales, por cierto, fueron todos aniquilados en el mismo mar, una vez que las aguas se vuelven a unir, habiendo ya pasado desde el más viejo hasta el más joven de Israel. Una segunda señal de fidelidad: Dios les había dado provisión de alimentos, codornices y maná, todos los días de su peregrinación por el desierto, hasta que entraron a la tierra prometida, 40 años. Dios les dio también la capacidad de que sus vestidos y sus calzados no se desgastaran, permanecieron intactos a lo largo de esas 4 décadas. Milagrosamente, Dios alargó la vida útil de todos estos aperos. Les proveyó de agua providencialmente. Si era necesario golpear la roca para que ella brotara y ellos pudieran ser saciados, pues Dios lo hacía. El Señor les guió, les alumbró y los protegió con una columna de nube que los acompañaba durante el día, les brindaba sombra. Cuando ella se detenía, la nación hacía una parada. Cuando la nube se movía, era una indicación: continúen el camino. Y durante la noche hacía lo mismo, pero con una columna de fuego. Todas estas señales evidencian el respaldo y el favor, la gracia de Dios hacia una nación a la que Él consideró su pueblo. ¿Qué tal tú y yo? ¿Qué señales de fidelidad te ha dado Dios a ti? Seguramente coincidiríamos en que a ambos Él nos ha dado la vida, nos ha dado familia consanguínea y en la fe, amigos, nos ha provisto lo que materialmente necesitamos: techo, ropa, alimentos. Nos ha dado una esperanza para la eternidad, que es una de las dádivas o dones más extraordinarios. Nos ha regalado su guía, nos ha regalado su consolación, su fortaleza en los tiempos de dificultad y un largo etcétera. Un largo espacio en blanco para tú rellenar, si te pregunto de manera particular, ¿qué otras prebendas o bendiciones Dios te ha otorgado? Si Él te ha dado tanto, ¿por qué te quejas de Dios? ¿Por qué dudas de Él? Si algo la nación de Israel fue, es que ellos se obstinaron en su incredulidad. Fueron personas reacias a creer, aún viendo. Por lo menos Tomás, cuando Jesús resucita y él toca sus manos y ve sus heridas, cree. Y de allí se acuña la frase ver para creer. Pero la nación de Israel, incluso viendo, dudaron. Ellos desearon incluso haber muerto en Egipto, o en su defecto, en el desierto. Literalmente, ellos renunciaron a conquistar la tierra prometida. Y por su rebeldía, un viaje que les podía tomar apenas meses, salir de Egipto y llegar a Canaán, les tomó 40 años. Un año por cada uno de los días en que los exploradores se refirieron con un lenguaje y una actitud de derrota incomparables. La nación de Israel, por desobediencia y por renegar de Dios, quiero que sepas que ninguno
de los jóvenes mayores de 20 años que se sumaron al coro de lamentaciones, ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Ninguno. Sin embargo, nuestra historia registra un punto de inflexión en este momento. Porque si recuerdas, hace unos instantes en nuestro análisis, dejamos atrás a dos brillantes exploradores jóvenes que no se sumaron al mar de llantos, pesimismos y derrotismos. Dos jóvenes que tenían una actitud diferente a la del promedio. Sus nombres, Josué y Caleb. Uno de ellos, viendo el descalabro en el que el pueblo se encontraba, se atrevió a levantar la voz y en Números 13 y verso 30, Caleb específicamente hizo callar al pueblo. A veces a las personas que están en tu entorno, cuando lo que vienen es a soltar puros sapos y culebras por sus labios, puras maldiciones y puras cosas negativas, es preferible que tú les digas, por favor, delante de mí, limítate. O sencillamente, si es alguien que no tiene continencia y habla y solamente suelta lo negativo, pues tienes también la opción, la libertad de levantarte y retirarte de la sala, para que tus oídos no sean contaminados con tanta basura que a veces brota del corazón de la gente. En circunstancias como las que vivimos en el país, parte de esos desechos incluyen lenguaje de odio, de rencor, de malos deseos y tantas otras frases y actitudes que dañan el corazón, que contaminan el alma. Es por eso que Caleb discernió esto que estaba ocurriendo en la nación de Israel y tuvo que ser firme e hizo callar al pueblo ante Moisés. Moisés era el líder, pero el hacerlo delante de él sugería este pasaje. Da a entender que Moisés consintió en que él iba a tener uso de la palabra. Hizo callar al pueblo porque el informe de los espías, recuerda, los había ya perturbado. Y les dijo, subamos a conquistar esa tierra. Les habló con valentía y les agregó, estoy seguro de que podremos hacerlo. Y me gusta mucho la traducción que hace la versión Reina Valera de las Escrituras respecto de este pasaje, donde dice, estoy seguro de que podremos hacerlo. Esta traducción de la Biblia dice, subamos porque más podremos nosotros que ellos. Esta fue la arenga de Caleb. Caleb coincidió con los demás espías en que había obstáculos, eran evidentes. Él no estaba haciendo negación de la realidad, pero animó a pesar de eso al pueblo y les dijo, subamos y poseamos la tierra, sabiendo Caleb algo que yo no sé si tú lo sabes. Él mandó al pueblo a poseer la tierra, a subir y conquistarla, porque él estaba convencido de que Dios estaba con ellos. Y si Dios estaba con ellos, ¿quién podría ir en contra de su integridad, de la prosperidad, de la misión que ellos tenían? ¿Quién podría escamotear el propósito divino que Dios tenía con la nación de Israel? En el capítulo 14 y verso 9, Caleb sigue hablando y dice, así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja. Y resalto esta frase porque yendo al original hebreo en el que fue escrito el libro, aquí se da a entender que la sombra que a ellos los protegía, el amparo que ellos tenían, ya lo habían perdido. Los enemigos de Israel ya no estaban bajo la cobertura de Dios. Ya no tienen quien los proteja, porque el Señor mira de quién está, de qué lado se encuentra. El Señor está de parte nuestra. Así que por favor, no les tengan miedo.
Amados, si existe algo que nadie, ni gigantes, ni el enemigo de tu alma te puede secuestrar o expropiar, es la fe, el valor y la visión de conquista. Esto nadie lo puede robar, ni las circunstancias, ni los políticos, ni incluso un alma que se pueda embotar por las adversidades. Esa misma alma en medio de su postración puede acudir a los recursos espirituales y decir: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, fundador de la logoterapia, el siglo pasado, específicamente en la década de los 40, él fue sobreviviente a la crueldad y el terror del Holocausto en varios campos de concentración nazis. Siendo Víctor testigo de excepción del caos humano, moral y espiritual que campeaba entre los líderes, él escribió una obra muy famosa que lleva como título El hombre en busca de sentido. Un extracto de su libro reza lo siguiente: el hombre es hijo de su pasado, mas no su esclavo, y es padre de su porvenir. Con esta aseveración, Viktor Frankl estaba reafirmando su discrepancia con esa postura que tenía Freud, con ese psicoanálisis freudiano y su filosofía determinista, algo con lo que un servidor también discrepa. Concuerdo con Viktor Frankl, porque si es cierto que el pasado nos influye, ni tú ni yo decidimos en cuál familia nacer, ni cómo pudo haber sido la crianza que nuestros padres nos dispensaron. No escogimos la ciudad o la nación donde crecer. Si bien el pasado nos influye, el pasado no nos determina. Y mucho menos, como dijera Caleb, si Dios está de parte de nosotros. No importa cuál haya sido tu pasado, Él es capaz de redimirlo. Por turbio, triste, carente, doloroso que haya sido, el Padre Celestial es capaz de darle un giro a todo eso y hasta permitir que todo lo experimentado termine más bien contribuyendo con tu bien. Por eso, aunque el pasado te influye, recuerda, tú eres padre de tu porvenir. Máxime, si Dios está de tu lado, vas a tener un futuro promisorio y vas a poder conquistar las grandes promesas y los planes maravillosos que Dios tiene reservados para ti y para los tuyos. Un detalle muy significativo de este pasaje y esta historia que estamos estudiando lo representa el significado de los nombres de los protagonistas. Josué significa el Señor es salvación. Y Caleb significa impetuoso, apasionado. Justamente la combinación que Venezuela necesita. Nuestro país necesita de Dios primeramente, porque Él es el único que puede traer salvación. Y nuestro país necesita de gente impetuosa y apasionada por Dios, que le cree a Él, es decir, te necesita a ti y me necesita a mí. Cuando esa dupla se junta, allá hay una combinación explosiva de cambio y de transformación. Josué y Caleb fueron un binomio con visión de conquista que le dieron un vuelco a la generación en la que ellos pudieron influir. Y de la misma manera, este Josué y este Caleb, haciendo uso de esas capacidades de ir y ver más allá de lo que la mayoría podía observar o percibir, ellos hablaron al pueblo. Ellos le dijeron en el capítulo 14 y verso 7 de este libro de Números, y este pasaje me gustaría que lo aplicáramos a nuestra nación, que cuando veas la palabra tierra,
coloques allí el nombre de tu país, el nombre de Venezuela. Ellos le dijeron la tierra, nuestra Venezuela. La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Un joven estudiante de Caracas, cristiano, a punto de graduarse, me escribió. Y me voy a permitir compartirles un extracto de lo que me dijo. Él escribiendo me dice: estoy preocupado por el futuro de Venezuela. Ya estoy cerca de culminar mi carrera y muchos a mi alrededor me dicen que la mejor salida es emigrar. Sin embargo, no es mi deseo, pues quiero servirle al Señor acá, en el país, expandir su palabra y ser de impacto donde esté. ¿Qué me aconseja? No sé qué hacer. Le respondí que casualmente, días atrás, me habían preguntado: Raúl, con todo lo que está pasando en el país, ¿no has pensado en irte? Yo le dije a esa persona: no, Dios no me ha dicho que lo haga. Paréntesis abierto, el mejor lugar para tú estar es donde tu Padre Celestial quiere que tú estés. ¿Es válido emigrar? Si Dios te da luz verde. Si Él te dice, quédate, tú decides. Como la nación de Israel, o puedes resistirte, o puedes anhelar regresar a Egipto, o puedes decir: Señor, voy a conquistar esta tierra que tú me has dado en posesión, una tierra fértil. Yo le dije: Dios a mí no me ha dicho que lo haga, y le agregué en mi respuesta: yo sé que la situación es difícil. ¿Quién puede decir lo contrario? Pero hay que luchar. Tenemos que creer y estar convencidos de que Dios está en control y que Él es capaz de suplir para todas nuestras necesidades. Para finalizar, en el correo electrónico que le envié, le coloqué una reflexión misma que quiero compartirte a ti. Le dije: además, si todos nos vamos, ¿a quién le dejamos el país? ¿Puedes imaginar que todos los cristianos emigren? Que todas las personas con preparación y con capacidades para reconstruir nuestra nación se vayan. ¿En manos de quién dejaríamos a Venezuela? En el verso 24 del capítulo 14, ahora es Dios quien en la historia habla y dice: en cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente. La versión Reina Valera traduce: por cuanto en él ha habido otro espíritu de adentro. Actitud distinta, tener un espíritu diferente, como lo quieras manifestar.
son un factor clave para una visión de conquista. Agregó: por cuanto ha tenido una actitud diferente y me ha sido fiel. Otro ingrediente: le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Porque tus actos tienen consecuencias en aquellos sobre quienes tú posees ascendencia. Solo Josué y Caleb, no son de los 12 exploradores, de la generación que eran coetáneos con ellos. Esa generación, ninguno entró a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb conquistaron por tener un espíritu diferente. Ese espíritu diferente significaba que ellos temieron al Señor, ellos confiaron en Él y ellos conquistaron sus gigantes, vale decir sus miedos, sus limitaciones. Conquistaron la inclinación del ser humano, esa facilidad que tiene para quejarse, para lamentarse. Ellos conquistaron todo eso. Y puedo decirte, amado, que si tú tienes visión de conquista en tiempos difíciles, no temas, porque tú cuentas con un Dios inmenso, un Dios que galardona a los visionarios por su fe. Y quiero en este momento hablarle a los muchachos que están acá, a los jóvenes que me ven y escuchan por las distintas plataformas que tenemos en Influyente. Quiero decirles que Venezuela es tierra que fluye leche y miel. Venezuela es tierra fértil, amados. Y Dios les ha puesto aquí para conquistarla. Es cierto que hay reportes negativos, están a la orden del día, quejas, gigantes en medio de nuestra nación, pero también es cierto que está en manos de ustedes, amados jóvenes, principalmente, el decidir ser los Josué y los Caleb de esta hora, que se levantan en medio de la desilusión, de la desmoralización y proclaman como Caleb en Números 13 y verso 30: subamos a conquistar Venezuela porque estamos seguros de que podremos hacerlo. Subamos y conquistemos. Amados, con valor, toma lo que Dios ha puesto en tus manos, tu familia y amigos, tus nuevos proyectos, tu liceo, tu universidad. Si algo el proverbista bíblico reconoce en ti, amado joven, y lo hace en el libro de Proverbios, en el capítulo 20 y verso 29, él dice: la gloria de los jóvenes radica en su fuerza. Fuerza física, fuerza intelectual y sobre todo fuerza espiritual. Por tanto, avanza, toma posesión de lo que Dios ha prometido que será tuyo. Una nación próspera, una nación libre, una nación donde tus hijos y nietos puedan crecer, puedan disfrutar la vida, puedan ser instrumentos de bendición para otros. Esto comienza, sin embargo, en este tiempo de transición y de dificultad. Como creyentes, intergeneracionalmente, de las diferentes etapas de vida, juntos, todos, con valor, tomemos en nuestras manos aquellos propósitos nobles que Dios nos ha dejado en nuestra nación. Dediquémonos a construir una iglesia irresistible
porque su fundador y piedra angular es una persona totalmente irresistible. Trabajemos para plantar iglesias satélites, para restaurar las vidas de las personas, capacitarlas y enviarlas a sanar las familias de la tierra. Hagamos uso de la autoridad que Dios ha puesto en nuestras manos para impactar y para influir nuestras comunidades, para permear nuestro entorno, para ser Josués y Calebs de estos tiempos. Porque Dios en esta hora te ha colocado. Tú no estás por casualidad en esta época de nuestra nación. Una época de gestas, una época para valientes, una época para impactar e influir, un tiempo para el cual nuestro himno nacional incluso tiene expresiones que nos retan y nos inspiran. Cuando, por ejemplo, una parte de su letra dice que desde el empíreo, desde el cielo, el supremo autor un sublime aliento infundió. Dios está infundiendo en este tiempo un aliento distinto, una inspiración para valientes. Dios está diseminando un espíritu de Josué y Caleb en las generaciones jóvenes en especial. Porque recuerda, amado joven, tu gloria es tu fuerza. Una fuerza empleada para el bien, para la reconstrucción y la reconciliación, para el cambio de tu sociedad, de tu familia. Un cambio que comienza por ti, desde tu corazón, pero que se extiende a tu alrededor. Porque cuando conquistas tus miedos, tus limitaciones, tus discapacidades, entonces conquistas tu futuro e influyes en tu entorno, lo transformas. Eso es automático, aunque se desarrolle de forma gradual y tome tiempo. Pero así como se contamina el mal, también el bien se contagia. Y el reto que tú y yo tenemos es a permear nuestra nación con el bien, con el favor y con la misericordia de Dios. Venezuela, amados, es nuestra tierra de promisión, una tierra fértil, una tierra amada profundamente por Dios, que ha sido golpeada y humillada, es cierto. Es duro tener que presenciar la mengua, la gente con hambre, los enfermos sin medicamentos, las injusticias. Es duro tener que vivir todo esto, los ataques a la libertad. Es duro, pero Dios desde la cruz nos recuerda su indeclinable amor por este país y nos dice que Él va a traer sanidad, paz, justicia y salvación a Venezuela, porque Él está con nosotros. Y recuerda, en los momentos difíciles Dios se agiganta y Venezuela va a ser testigo de la bendición plena de Dios. Y si tú lo crees, hoy oremos y juntos conquistemos nuestro futuro, un futuro distinto para nuestra nación, un futuro lleno de Dios, un futuro lleno de esperanza, promisorio, donde tú y yo vamos a ser los baluartes. Haremos sinergia de esfuerzos, de corazones, de recursos económicos, de oraciones, de trabajo cara a cara con la gente para decirle: hay vida, hay esperanza en Jesús. Venezuela, no te rindas. Venezuela, sigue adelante. Vamos a orar. Padre, gracias hoy por creer en nosotros, por decirnos que podemos deslastrarnos del espíritu de queja, conformismo, murmuración, llanto, dolor y gritos de los 10 espías y de una comunidad israelita que comenzaba a ceder a este reporte pesimista y negativo. Tú les estabas entregando una tierra que fluía leche y miel, es decir, una tierra profundamente fértil, fructífera, una tierra de bendición. Que habían dificultades como en todo logro que se quiera alcanzar,
Habrá obstáculos, limitaciones, habrá enemigos que se levantarán para impedir el avance de la conquista. Oh Dios, nosotros los estamos enfrentando. Estamos asistiendo a una época muy significativa dentro del dolor y la tristeza que embarga a decenas de familias por la pérdida de sus seres queridos. Oh Dios, sin embargo, es un tiempo en el que tú estás removiendo los corazones y nos estás diciendo que estás colocando frente a nosotros la vida y la muerte, la justicia o la guerra. Oh Dios, tú quieres que nosotros optemos por la vida. Tú quieres que optemos por la paz y la justicia. Tú quieres que optemos por la oración genuina, modo clamor a Dios, para que descienda tu gracia y poder hacia una nación que ha sido humillada, vejada, saqueada, pero que estás levantando para esta hora, en este tiempo y en este lugar, a muchos jóvenes, a muchachos, a adultos y aún ancianos, para traer de su sabiduría y experiencia y sumar esfuerzos con la gloria de los jóvenes, que es su fuerza física, intelectual y espiritual, para gestar, oh Dios, grandes transformaciones en nuestra nación, cambios significativos que puedan devolver la alegría, la esperanza y la fe a una familia venezolana que sufre. Oh Dios, pero una vez más con determinación, sabiendo que estamos influidos por nuestro pasado. Hay unas consecuencias de lo que se ha sembrado como semillas negativas en los últimos años. Pero el pasado, Dios, aunque nos influye, no nos determina. Mucho menos, como Caleb dijo, si tú vas delante de nosotros, tú, Señor, harás que tengamos las fuerzas, el arrojo, el valor y la fe para poder más que nuestros enemigos, que nuestros adversarios, y subir entonces y conquistar la tierra de promisión, que es nuestra Venezuela. Un país hermoso, una nación maravillosa por rescatar, que tú amas significativamente, y por tanto nos prometes que traerás justicia, paz, salvación y sanidad. Gracias, Señor, por utilizarnos a cada uno, para que desde nuestras trincheras, desde nuestros lugares de estudio, de trabajo, desde la posición que ocupamos en nuestras familias, podamos llevar una luz de esperanza, una luz de cambio que comienza por nosotros. Bendice a toda la familia influyente, bendice a nuestra nación, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. El tiempo que hoy afrontamos está sellando un antes y un después en nuestras vidas. Aunque sea uno en el que nos encontremos distanciados físicamente, gracias a los medios digitales, estamos llegando a más lugares y personas en el mundo. También estamos agradecidos de ti por ser parte de Influyente y unir esfuerzos para ser una voz de esperanza hacia tantos venezolanos en nuestro país y en la diáspora, así como para tantas familias de diversas nacionalidades que necesitan luz, oxígeno, bienestar, certezas y conexión con Dios. Para dar tu respaldo financiero a este trascendente propósito, queremos facilitarte la forma en la que puedes hacerlo. Visita nuestro sitio web www.influyente.org. Ubícate en Dar y allí encontrarás los datos bancarios que necesitas. Por ayudarnos a crear una iglesia en línea a la que a la gente le encante conectarse, muchas gracias. Bendiciones para todos, amada Iglesia Influyente. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Brixio Mendoza y estaré cantando con ustedes una maravillosa canción que dice así: Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria.
Ya sabes, si estás en tu casa, comienza a adorar, comienza a exaltar la presencia de Dios para que Él se manifieste en este día. Bendiciones para todos. Comenzamos. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el Este tiempo musical sin duda nos inspira a estar más conectados con Dios. Gracias, Brixio, por este tema que hoy nos regalas y nos recuerda lo grande que es el Señor. Agradecidos por el mensaje de hoy, Pastor Raúl, estoy segura que tendremos presente cada día de nuestras vidas que nuestro Dios es inmenso. Y eso nos permite tener una visión de conquista en tiempos difíciles, apartando todo temor. Y para ti que eres empresario, emprendedor, estudiante universitario o profesional y adicionalmente no asistes a alguna iglesia cristiana, queremos invitarte a participar de Más Allá del Éxito, un
programa de liderazgo y crecimiento personal de talla mundial, diseñado por el Dr. John Maxwell, ícono del liderazgo global. Está atento a nuestras redes sociales Influyente V, donde podrás encontrar información acerca de este programa. Por cierto, queremos animarte a que te sumes en generosidad desde cualquier parte del mundo a todo lo grande que estamos haciendo, para convertirnos en una iglesia a la que a todos les encanta conectar. El dar es un principio bíblico que cuando lo obedecemos produce una abundante cosecha en nuestras vidas. Dar no se limita solo a nuestras finanzas, es un estilo de vida. Cuando damos a los necesitados, cuando damos de nuestro tiempo, de nuestro amor, de recursos, estamos sembrando semillas en un terreno en el cual Dios se encargará de abonar para transformarlas en una abundante cosecha. Y a Influyente lo puedes hacer sumando económicamente. Así podremos seguir cumpliendo nuestra visión como iglesia. En pantalla te mostraremos los datos bancarios a los cuales puedes tomar una fotografía y de esta manera unirte a nuestro gran equipo para continuar trabajando en regalar esperanza y valores a cada hogar. Si llegaste hasta aquí, sería extraordinario que seas parte de quienes conforman esta comunidad. Sé influyente. ¿Cómo lo puedes hacer? Suscribiéndote al canal. Síguenos en nuestras redes sociales Influyente V. En la caja de información encuentras los enlaces que te llevarán directo a nuestras plataformas. Y lo que viene a continuación es para ti, para que reflexiones con estas preguntas. Captúralo con una fotografía. Nos vemos el próximo domingo y recuerda, contágiate de esperanza. Influyente para todos.